Durante toda esta semana pasada, y hoy estamos a día 18 de febrero del 2024, me ha sorprendido ver, y me ha sorprendido una barbaridad, cómo todos los medios de comunicación en este país han publicado noticias hablando de la leche de cucaracha. Que si la leche de cucaracha es lo mejor para el fitness, que es más rica que la leche de vaca, que te patatín, que patatá. Curiosamente me llama la atención por tres razones. Porque esto es una noticia muy vieja, esto se conoce se publicó en la revista Science pues en el 2020 me parece, pondremos el artículo en la descripción. En segundo lugar, me sorprende que todos los medios de comunicación a la vez, es decir, estos medios de comunicación o de información sincronizada, te saquen la misma noticia. Y en tercer lugar, haciéndola coincidir con las manifestaciones totalmente justificadas de agricultores y ganaderos que están arreciando. Da la impresión de que vinieran a decirnos que, oye, que el futuro va por otro lado. Por lo tanto, en este vídeo vamos a hacer dos cosas. En primer lugar, os voy a explicar en verdad en qué consiste esta dichosa leche de cucaracha, que cuando os lo explique diréis, joder, anda que no han exagerado, porque ni nadie va a ordeñar cucarachas, ni vais a beber leche de cucaracha, como dice tanto fantasma que hay por ahí. Y en segundo lugar, que me parece lo más importante, os voy a explicar los 5 grandes peligros demostrados por la ciencia. No es algo que se me haya ocurrido a mí. De hecho, haré mucha alusión en este vídeo a un trabajo publicado por un grupo de veterinarios de la Facultad de Veterinaria de León, aquí en España, porque si no lo sabéis, los veterinarios somos los responsables del control de la calidad de lo que comemos los humanos. Pues estos veterinarios del Departamento de Bromatología han resumido también en 5 grandes riesgos lo que nos puede provocar la ingesta continuada de insectos, como pretenden de manera desaforada en este país muchísimos políticos. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Mirar, ¿qué es la leche de cucaracha? Porque claro, uno lo dice así, dice leche de cucaracha, el futuro, que lo mejor para tu salud, más nutritiva, etcétera. Nada, todo mentira. La leche de cucaracha es un cristal que de hecho fue identificado en el año 2019 y se publicó en el Science en el 2020. Es un cristal descubierto por la Unión Internacional de Cristalografía en el estómago de una cucaracha que única y exclusivamente vive en algunas islas del Pacífico, en Oceanía y en algún país del sudeste asiático. Es decir, es una cucaracha muy rara, muy excepcional. Se le conoce popularmente como la cucaracha ciprés. Y esta cucaracha pues es rara porque el 99,999% de las cucarachas ponen huevos y ya luego la cookie que sale de ahí, pues que se busque la vida. Esta cucaracha parece tener cierto instinto maternal y da a sus crías, a las cookies, les da un alimento, una especie de leche, un cristal, que es extremadamente nutritivo. Esto nadie dice lo contrario. Es muy rico en aminoácidos, en ácidos grasos. Hay que reconocerlo. Oye, la mamá cookie pues da a sus cookies una leche de altísima calidad para las cucarachas. Para las cucarachas. Porque los mismos descubridores de esta leche de cucaracha te dicen que es, primero, completamente inviable ordeñar a las cucarachas, como me he visto a más de uno que dice por ahí. De hecho, alguno te dice que se puede vender en el Mercadona. Falso, todo mentira. Vamos, es que la sarta de a veces imbecilidades en este país llega a extremos que uno se sorprende. Pues bueno, no se van a ordeñar cucarachas, sino que ellos simplemente te dicen que esto podía servir de base para sintetizar de forma artificial un compuesto similar a este. No es lo mismo. No es aquí te dicen que vamos a ordeñar cucarachas y esto es el futuro, la agricultura y la ganadería es una cosa del pasado. El futuro son las cookies. Bueno, pues ya os digo que no. Se va a hacer, en todo caso, si se considera económicamente rentable, pues sintetizar un compuesto similar a esta leche de cucaracha en alguna fábrica de vete a saber dónde. Esto por un lado. Pero esto me da pie a hablaros de algo que para mí es muchísimo más preocupante y que esto sí que considero que reflexionemos todos un poco, porque me llama la atención que
Por un lado, las autoridades sanitarias, es decir, la FAO, la FDA, la EFSA, que es la que a mí más me preocupa, te dicen que comer insectos tiene 5 grandes tipos de riesgos que ahora os voy a explicar. Y por otro lado, los mismos, esto parece ser que lo hayan hecho técnicos, y por otro, las autoridades políticas que rigen estos organismos autorizan a que se coman insectos. Entonces dices, oye, aquí esto es como hacerse trampas al solitario, no sé si me explico. Entonces, contándoos los riesgos y dejándoos la documentación aquí en la descripción, pues yo creo que os daréis cuenta de que esto es especialmente grave, porque veréis que la repercusión que tiene para la salud, no solo nuestra, sino especialmente de los niños, es muy preocupante. Empecemos por el primer gran riesgo que tiene el comer de forma continuada, es decir, que tú te comas alguna vez alguna cucaracha, pues bueno, te gustará más, te gustará menos, pero no es algo grave. Lo peligroso es comer insectos, como os voy a explicar, de forma continuada, sin que te des cuenta, porque con esto se hacen básicamente harinas y compuestos para introducir en otros alimentos. Y el primer gran riesgo que nos encontramos es que todos los insectos, en mayor o menor medida, tienen antinutrientes. ¿Y qué es un antinutriente? Pues un antinutriente, aunque como su nombre indica, es una sustancia que tú cuando la ingieres te evita que absorbas cierto tipo de alimentos que sí que vas a necesitar o que trastoca tu metabolismo. Básicamente suele ser el metabolismo de las proteínas. ¿Y qué antinutrientes tienen en muchísima cantidad? Pues por ejemplo la quitina. La quitina, lo que forma el exoesqueleto, la parte externa de los bichos, eso que hace que estén tan crujientes, la quitina, es una sustancia que nos limita la absorción de proteínas. Es decir, te quieren dar un alimento rico en proteínas y al mismo tiempo con alta cantidad de quitina que evita la absorción de proteínas. Es decir, esto para un bromatólogo, para en mi caso, doctor en microbiología, es que me explota la cabeza. Yo no lo acabo de entender. Dice, joder, te doy y te quito a la vez. Básicamente, como diciendo que esto es mucho más sano que la proteína animal. Mentira, absolutamente falso. Pero no solamente tenemos como antinutrientes la quitina, en muchísimos insectos encontramos también taninos, fitatos, oxalatos, sustancias que lo que hacen es disminuir la capacidad que tenemos de absorber sustancias que necesitamos diariamente, vitaminas del grupo B, proteínas, etc. Es decir, ¿te vas a comer algo que hace que te desnutras? Pues no lo veo muy normal. Yo al menos no lo veo muy normal. Vuelvo a decir, en la descripción nos dejamos estudios ampliando todo lo que aquí estoy diciendo. El segundo gran riesgo, y este es tremendamente preocupante. Todos los insectos que nos quieren vender son portadores de bacterias, sí o sí. Básicamente coli, salmonella, campylobacter, bacillus cereus, etcétera, etcétera, etcétera. Estas bacterias en los animales sabemos controlarlas porque podemos dar antibióticos. En los animales se utilizan antibióticos no por capricho, no porque queramos los veterinarios ganarnos mejor la vida, sino porque es necesario, los animales se enferman. Pero los insectos son portadores continuados de estos patógenos. Y entonces te dicen los defensores, pues es que esto no, porque sometemos a los insectos a la cocción y demás, ¿vale? Y si hay una deficiente cocción, no, es que los utilizaremos en forma de harinas. Oye, hay muchas bacterias esporuladas que tienen esporas que resisten a la cocción. ¿Entendéis? Aquí ya empezamos a jugar con excusas de mal perdedor. Yo cuando alguien me responde eso me da la impresión de que no sabe por dónde tirar y me dice algo que sí, que es cierto que la cocción elimina a la gran mayoría de bacterias, pero ¿por qué me estás metiendo ya un alimento extremadamente contaminado? Eso por un lado. En tercer lugar, tan grave o peor que lo anterior, muchos, por no decir todos los insectos son portadores de parásitos. Hasta la misma abeja. No voy a hablar de los que nos quieren vender. Las abejas tienen sarna. La sarna de las abejas se llama varroa. La varroasis es una enfermedad muy común en las abejas, pero que los veterinarios sabemos tratar. Todos los años cualquier apicultor hace un tratamiento para la varroasis, de manera que la miel que consumimos es una miel sana y saludable. ¿Entendéis? Pero en los insectos que nos quieren meter sí o sí en forma de harinas, en forma de tal, en la comida, de estos no sabemos nada. Y estos parásitos
Aunque ellos te dicen, no, pues es que se congelan y se mueren. Pero ya me estás diciendo que tengo que congelar también los saltamontes que me voy a comer. ¿Me entendéis? Aquí es donde está el problema. Ya es una segunda excusa. Pues congélelo, cocínelo y luego congélelo y luego cuando lo descongele, ya me estás liando la troca. Pero es que el problema va mucho más allá. No penséis, esto, digamos, aún se puede solucionar. Lo que os voy a contar ahora es insolucionable. Completamente, no se puede arreglar de ninguna manera. Y es que todos, absolutamente todos los insectos son portadores de metales pesados. Sí o sí o sí, le sepa mal a quien les pese. Cobalto, níquel, cadmio, manganeso, lo que queráis. Por una razón muy simple, muy simple. Y es que los insectos comen tierra, estiércol con tierra. Se la van comiendo y la van sacando por el exterior. Es decir, y en ese trayecto que van comiendo tierra, que comen muchísima, pensar que ellos se alimentan de microorganismos presentes en la tierra, con lo cual, proporcionalmente a su tamaño, comen muchísima tierra. Y van acumulando en la musculatura de los insectos metales pesados. Y esos metales pesados no te los vas a poder quitar ni con la cocción, ni con la congelación, ni que te venga a ver el zum corda, de ninguna manera. Y en un adulto, pues tú dices, bueno, para lo que me queda en el convento, ¿me entendéis? Pero en un niño, cuando tenga ese niño ahora que le estás dando saltamontes, que tú te crees que le estás dando una alimentación muy nutritiva, cuando tenga 40, 50 años y tenga un problema grave de saturnismo, por ejemplo, de acumulación de plomo en todos sus huesos, ese niño se va a cagar en tus muelas, totalmente, y además con razón. Mis padres y los políticos de aquella época, hace 40 años, eran unos sanguinarios, eran unos sinvergüenzas. Así de claro. Y en quinto lugar, en quinto, ya lo dejamos, no conocemos todos los alergenos presentes en los insectos que nos quieren hacer comer. No están hechos los estudios, no están hechos. Y lo dice la propia FAO y la propia EFSA. Sabemos, por ejemplo, los alergenos presentes en los crustáceos. Y ya sabemos que las personas pueden tener alergias al marisco. Y ahí ya sabemos cómo responder y cómo actuar. En el caso de los insectos no los conocemos. No los conocemos. No conocemos las reacciones que se pueden presentar de hipersensibilidad a la presencia de estos alergenos. Con lo cual nos podemos, en un momento dado, generar una reacción de hipersensibilidad a la cual no sepamos responder adecuadamente y que nos encontremos con la muerte de personas. ¿Entendéis? En conclusión, y ya para dejarlo ya que me entiendo enrollar como una persiana, no está claro, no tenemos los servicios de inspección, los veterinarios no sabemos muy bien qué, cómo, cuándo, de qué manera tenemos que controlar una explotación ganadera de insectos. Sí que sabemos hacerlo y sí que podemos garantizar la salubridad y la higiene de la carne que coma la gente. ¿Te gustará más o no te guste? Luego, si eres vegetariano o vegano, a mí me da igual, que cada uno que coma lo que quiera. Pero las frutas, las verduras y las carnes que la gente come, sabemos controlarla. Esto lo desconocemos. No hay una normativa adecuada de inspección de estos establecimientos ganaderos. Cuando digo ganaderos, que se me entienda entre comillas. Esto para mí es otra cosa. Y al final, pues uno ve claramente que aquí hay algo económico. Y en este económico, yo no soy economista, evidentemente no puedo hablar, pero sí que os puedo dejar aquí arriba un vídeo. Este vídeo no es mío, es de otro canal, de Raúl y de David, que hacen un estudio económico y una repercusión de un centro de producción macro brutal, una macrogranja de bichos que se está construyendo aquí en España, en Salamanca. Ese vídeo es muy interesante y ellos explican mejor que yo las involucraciones políticas que tiene este chanchulleo insectívoro. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.